Aquí están los pulmones. Los pulmones están así, esa es su posición, y ahí está el cono. El pulmón derecho parece más pequeño, pero es porque el hígado lo levanta desde abajo. Ahí está. El hígado lo levanta desde abajo. Aquí está el vértice del cono, ahí está la base del cono, y cuando lo cortamos en dos, tenemos dos medios conos. Un medio cono del lado izquierdo y otro del lado derecho. Aún así, en conjunto, y pese a que se ha cortado así, hay muchas características en común que están entre los dos pulmones. Primero que nada, al hacer el corte, hemos formado una cara en el medio llamada mediastínica y otra cara que se pega a las costillas y por eso se llama costal. Esta cara costal, que es la circunferencial en conjunto, va a estar marcada por una serie de surcos que están viendo acá. Estos surcos que avanzan hacia adelante son las impresiones que dejan las costillas y por eso le llamamos surcos costales. El borde posterior, o sea, el punto de separación donde se ha hecho el corte en ambos pulmones, tienen otra impresión que corresponde a la columna vertebral y se llamará impresión vertebral. ¿Listo? Ambos pulmones tienen la característica de tener un corte bien marcado, a lo que le llamamos fisura. Estas fisuras nos ayudan a separar los segmentos funcionales del pulmón que se llaman lóbulos. Ambas fisuras empiezan al mismo nivel, aquí arriba, a los lados de la vértebra torácica 4, y luego descienden hacia afuera para terminar en la parte inferior del pulmón, encima de los cartílagos de la séptima costilla. ¿Ya? Eso hace que, por ejemplo, en el pulmón izquierdo se separe un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Pero en el caso del pulmón derecho, tenemos una fisura más que tendría que ser bastante horizontal y estar en esta posición, que se llamará fisura menor o fisura horizontal, y normalmente corre por debajo de la cuarta costilla. Nos permite entonces separar el pulmón en tres lóbulos, superior, medio e inferior. ¿Listo? Eso desde afuera. Desde adentro, en la cara mediastínica, en ambos pulmones vamos a identificar una estructura en el centro por donde están entrando vasos y nervios, donde está entrando el sistema funcional linfáticos y los bronquios de cada pulmón. A eso le llamamos mediastino. El mediastino derecho y el mediastino izquierdo tienen ciertas diferencias. El derecho tiende a estar más alargado por efecto de esto de acá, que es el bronquio pulmonar. Por delante del bronquio pulmonar en el derecho vamos a tener la arteria pulmonar y la arteria pulmonar, siempre por delante. Y por debajo y adelante de todo el conjunto, las venas pulmonares. En cambio, en el izquierdo tenemos el bronquio pulmonar en la parte de atrás, mucho más chiquito y redondeado. Y por arriba la arteria pulmonar, a la derecha estaba adelante. Las dos arterias pulmonares están ubicadas, una arriba y la otra adelante del bronquio. Aquí las teníamos las dos adelante del bronquio. Y la vena pulmonar, que es esta de acá, está siempre en la parte de abajo del bronquio en el lado izquierdo. ¿Listo? Este hilio está rodeado de las marcas que han dejado otros órganos que hay cerca. La más importante es esta y esta, que en el lado derecho se llamará impresión cardíaca y en el lado izquierdo fosa cardíaca, porque el corazón está más volcado a la izquierda. ¿No? Arriba de cada uno de los hilios tenemos surcos. Un surco que bordea al hilio por detrás y por arriba. En el lado derecho este surco se llamará surco de la vena ácigos y aquí arriba surco del callado de la ácigos. En el lado izquierdo es el surco de la aorta descendente y el surco del callado de la aorta. Arriba de esto, a la derecha tenemos tres surcos y a la izquierda tenemos 4. El primero de los surcos, el de más adelante, está dividido en dos porciones. La mitad superior corresponde al tronco venoso brachiocefálico del lado derecho y la mitad inferior corresponde a la vena cava inferior. Por detrás vamos a tener el surco que va a corresponder primero en la parte de abajo al tronco arterial brachiocefálico y luego a la arteria subclavia. En ambos casos están saliendo aquí por encima de la primera costilla, pero eso lo hablamos en un rato más. En el caso del lado derecho tenemos primero al surco del tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, del lado izquierdo en este caso. Luego el surco para la arteria subclavia del lado izquierdo y luego el surco para la arteria carótida común del lado izquierdo. ¿Listo? ¿Y de qué estamos hablando? Ya, ok. Entonces esas son las marcas que han dejado esto de aquí. Y luego tenemos todo esto que es el borde anterior de cada pulmón. En ambos casos el borde anterior de cada pulmón está marcado por este estrechamiento que implica que ahí se está apoyando la primera costilla y la clavícula. Marca que todo lo que está por arriba de la escotadura de la primera costilla se llame vértice pulmonar, ápice pulmonar o cúpula del pulmón. Luego el lado derecho no tiene prácticamente nada, simplemente un borde ligeramente romo, pero el lado izquierdo
va a tener un borde más aplanado en el que sobresale toda esta curva de aquí, a la que le llamamos língula pulmonar. A continuación de la língula pulmonar hay una escotadura acá, donde el corazón se pasa toda la vida pegando. Y esa escotadura por eso se llamará escotadura cardíaca. Y por último, aquí abajo, esto de acá, corresponde a veces, aquí no hay, una pequeña saliente que abraza la punta del corazón y eso le llamamos língula cardíaca. ¿Listo? Y está, listo. Eso es básicamente lo que tenemos en ambos pulmones desde afuera. Pero desde adentro, los pulmones están divididos de tal manera que tienen que llevar la ventilación a cada uno de los segmentos independientes. Esa ventilación se da a través de la tráquea, que normalmente mide 14 centímetros dentro del tórax, más 3 o 4 centímetros que están a nivel del cuello. En conjunto está formado por varios arquitos de cartílago que no se completan. Miren, aquí está la falta de unión de los cartílagos. Una membrana atrás y los cartílagos por delante. ¿Ya? Entonces, llega más o menos a nivel de la cuarta torácica y ahí le llamaremos carina traqueal y se divide en dos ramas, una derecha y una izquierda, y esas ramas se llamarán bronquios pulmonares. El pulmonar, miren, mucho más grueso que este otro, que es el izquierdo. Entonces el derecho es mucho más grueso, es mucho más corto y es vertical. El izquierdo es mucho más largo, mucho más delgado y casi horizontal. Normalmente, ¿por qué este lado en el ilio se ve esto más alargado? Porque el corte se lo hace aquí de esta manera. Entonces es toda esta línea lo que vemos alargado, ¿ya? En todo caso, una vez que los bronquios pulmonares entraron en los pulmones, se dividen en ramitas que van a ventilar diferentes segmentos de los pulmones. Y a esos les llamamos bronquios segmentarios, que se manifiestan en los segmentos que hay en el pulmón desde afuera. Vale decir, el bronquio pulmonar superior, el bronquio lobar superior, para el lóbulo superior, que es esto de acá, que es todo esto de acá, se va a dividir en tres segmentarios: un segmentario anterior o ventral, un segmentario apical o superior, y uno dorsal, que va a ser este de acá. Estos segmentos van a estar más o menos así: el apical, todo esto; el ventral, todo esto; y todo lo que queda por detrás, el segmentario dorsal. Eso siempre es pregunta de examen. Te voy a decir, mostrame segmento apical. Ahí, ahora segmento dorsal, ventral. Ahora mostrame el segmento medial del lóbulo medio. Estás castigado. Aquí está el lóbulo medio. Dividimos en dos: segmento medial, segmento lateral. Entonces aquí está el bronquio segmental, el bronquio lobar medio, que como ven se divide en dos ramitas. Voy a ponerlo ahí: lateral y medial. Segmentario medial, segmentario lateral. Y por último, el lóbulo inferior. El lóbulo inferior es más fácil de comprender cuando lo vemos desde el pulmón completo. Cortamos el pulmón completo a la mitad y todo lo que está aquí arriba es en la parte superior del lóbulo inferior, ventilado por el lóbulo de Nelson, o bronquio segmentario inferior del lóbulo inferior, ¿ya? Y todo lo que está por debajo es la base del pulmón, y todos los bronquios que van a llegar a este segmento se llamarán basales. Uno adelante, ventrovasal; laterobasal; dorsovasal; y otro que sale aquí hacia la línea media, que se llamará paracardíaco. Entonces, si esto está en esta posición, esto es el ventrovasal, aquí está el dorsovasal, no, aquí estaría el ventrovasal, este que está viniendo cerca al corazón es el paracardíaco, aquí está el dorsovasal, y aquí adentro tiene que estar el laterobasal. ¿Listo? Son los segmentos que van a llegar al pulmón del lado derecho. En el lado izquierdo solamente tenemos lóbulo superior e inferior. Entonces tenemos bronquios lobares superior e inferior. El lobar superior se va a dividir en dos subbronquios: este de aquí, que corresponde al segmento lingular, y esto al segmento culminal. ¿Qué quiere decir? Todo esto es lóbulo superior, todo esto es segmento lingular, y todo lo que queda de ahí para arriba es segmento culminal. El segmento lingular se va a dividir en una rama inferior y una superior. Entonces, si todo esto era lingular, esto va a ser ventilado por la rama inferior y esto por la rama superior. El segmento culminal, que es este de aquí, se divide en dos ramitas: un ramo ventral y uno apicodorsal, que va a ser este de acá. Entonces, toda la parte anterior o ventral va a ventilar esto de aquí, y todo lo que queda por detrás y arriba va a ventilar la otra rama. Y esta otra rama apicodorsal se va a dividir en una apical y en una dorsal. ¿Ok? El segmento inferior, a diferencia de este otro lado, no tiene un bronquio intermedio, y el resto es casi lo mismo. Dividimos en dos: todo lo que está aquí arriba
segmento de Nelson o superior del lóbulo inferior, dorso basal, látero basal, y este segmento de aquí no se llamará ventrovasal, se llama ventroparacardíaco, porque está compartido entre esta porción y esta porción, lo que está ventilando acá. Entonces, de nuevo, este es el ramito ventroparacardíaco, con un ramo paracardíaco y un ramo ventral. Este de aquí será el látero basal, aquí atrás el dorso basal, y esto es su lóbulo de Nelson. ¿Listo? Y listo. Esos son entonces los segmentos pulmonares.